Audiencia, continuamos escuchando al abogado Miguel Soto. Llegamos así al caso 6, ya la alegación de la defensa de falta de participación, y al ejemplo de las 5 puñaladas de una serie de 10 que provoca la muerte de la víctima. Ejemplo que contra lo afirmado por la defensa en su alegato de apertura, no tiene vínculo alguno ni nada que ver con la teoría de la imputación objetiva. Por el contrario, sí es efectivo que, con referencia o no al asesinato de Julio César, el ejemplo se cita en el ámbito de la causalidad, pero no en general, sino en referencia a un específico problema. ¿Cuál es el fracaso de la teoría de la equivalencia de las condiciones si se la apoya en el método de la supresión mental hipotética para solucionar casos de causalidad alternativa? Y es precisamente en ese sentido en que el ejemplo se invoca en relación a este problema en el que nos pareció pertinente traerlo a colación en este caso. En efecto, allí se lo cita como ejemplo de un caso en que es evidente e indiscutible el aporte causal de la conducta desplegada y por ende, al menos por ese concepto, la afirmación de la tipicidad de la misma. Sin embargo, aplicando el método de la supresión mental hipotética, deberíamos llegar a la negación de ambos, pues si suprimimos in mente hipotéticamente esas 5 puñaladas, el resultado muerte permanece. Esta conclusión es manifiestamente errónea. Del mismo modo, en el específico caso que ahora nos ocupa, es igualmente evidente e indiscutible que el acusado intervino en los términos del artículo 58 del Código Procesal Penal en la realización de la serie o secuencia de transacciones comprendidas en el caso 6. Él realizó actos ejecutivos del delito que constituyen esas operaciones, efectuó transacciones, tomó parte en la ejecución del hecho. Para estos efectos, como es obvio, es absolutamente irrelevante que el sujeto haya propinado las 5 primeras puñaladas o, en su lugar, las 5 últimas. En todo evento, será autor del homicidio cometido con esas puñaladas, como sin vacilación alguna lo afirma la defensa. Del mismo modo, debería considerarse igualmente evidente que a efectos de los delitos contemplados en el artículo 53 es absolutamente irrelevante que el acusado haya efectuado las primeras o las últimas transacciones de la serie o secuencia. En términos algo más dogmáticos, puede afirmarse que quien realiza una o más acciones individuales, una o más transacciones que forman parte de una unidad natural de acción, de una secuencia o serie de transacciones, indubitadamente será autor del único delito que esa unidad o esa serie constituyen, en los términos que expusimos al ocuparnos de las consecuencias del presunto carácter de acto preparatorio de la conducta de dar instrucciones al corredor. Lo anterior es sin perjuicio, naturalmente, de que el sujeto de que se trate acredite que dicha unidad no estaba abarcada por su dolo, lo que en este caso
atendido el indicio que por sí solo representa la realización de actos ejecutivos, era de cargo del acusado probar, lo que no hizo en modo alguno. En definitiva, si bien existen indicios suficientes para dar por establecida la intervención del acusado en todas las transacciones individuales que integran la serie que constituye la unidad natural de acción del caso 6, entendemos que este esfuerzo no es necesario, pues es con mucho suficiente para justificar la imputación que a este respecto se le formula su indiscutida autoría de las primeras de ellas. Corresponde ahora ocuparnos del segundo grupo de hechos y del delito establecido en el artículo 59, letra A. Al respecto, hay dos órdenes de argumentaciones parcialmente similares, pero también significativamente distintas, las que la defensa expone directamente y las que expone a través del informe en Derecho del profesor Héctor Hernández Basualto, que acompañó. La defensa expone argumentos puramente formales. Su argumento es que las informaciones solicitadas por la superintendencia en el uso de sus facultades de supervigilancia no están comprendidas en el artículo 59, letra A, que solo abarcaría aquellas informaciones o antecedentes solicitados en relación al funcionamiento del mercado, que deben ser conocidas por el público en general, que son las comprendidas en los títulos segundo y tercero de la Ley de Mercado de Valores. La defensa, en su alegato de apertura, aludió a los títulos primero y segundo, pero es evidente que se trata de un error y que se está refiriendo a los títulos segundo y tercero. Este argumento requiere varias contestaciones. Primero, importa una extraña distinción entre obligaciones de informar que estarían alcanzadas por el deber de ser veraz y obligaciones de informar que no estarían alcanzadas por el deber de ser veraz. Las informaciones que se entregan sobre operaciones o transacciones realizadas están alcanzadas por el deber de ser veraz. Las informaciones entregadas con el propósito de satisfacer las funciones de vigilancia de la superintendencia no están alcanzadas por el deber de ser veraz y se podría cumplir con dicha obligación entregando información falsa. Ese presupuesto no parece sostenible. Tanto material como formalmente, la entrega de información falsa es ilícita. En segundo lugar, no se alcanza a entender por qué se reducen los destinatarios del artículo 59, letra A, que alude a una bolsa, a la superintendencia y al público en general, solo al público en general. Y no se considera, en cambio, que la obligación de informar puede tener un distinto propósito cuando se refiere a la información entregada a la superintendencia. En tercer lugar, dicha oposición formal que pretende emanar de la misma ley es errada precisamente en su formalidad. Es precisamente
la Ley de Mercado de Valores en el artículo 7, inciso segundo, y en el artículo 2, donde establece las facultades de vigilancia de la superintendencia y la facultad de la superintendencia de solicitar información a efectos del cumplimiento de dicha función de vigilancia. Vale decir, la información al tenor del artículo 7, inciso segundo, y del artículo segundo es inequívocamente solicitada y entregada a efectos de lo dispuesto en la ley. Y así lo dice la misma ley. Por ende, en el plano formal, la tesis de la defensa es errada. Cabe apuntar que esa tesis no es respaldada por el profesor Hernández, que en parte alguna de su informe en Derecho se refiere a esa tesis, no la comparte, no la sustenta, no la expone, lo que ya debería ser un indicio de que la misma carece de la necesaria solidez. No estamos contra los argumentos puramente formales. Por el contrario, creemos que en las formas están las garantías. Más aún, afirmamos que en la parte especial del derecho penal los argumentos puramente formales son los determinantes. Y afirmamos también que en el plano formal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 7, inciso segundo, y en el segundo de la Ley de Mercado de Valores, la información que se entrega para efectos de la función de vigilancia de la superintendencia es para efectos de lo dispuesto en la ley y por ende está abarcada por el deber de veracidad que establece el artículo 59, letra A. El profesor Hernández, en una exposición abirraigada de argumentos de derecho comparado y de argumentos sistemáticos, en definitiva, argumenta como factor determinante que sería desproporcionado entender que la función de vigilancia de la superintendencia está protegida por el artículo 59, letra A, y sería desproporcionado porque las penas allí establecidas son significativamente graves, más graves de las que están establecidas para cualquier obstaculización a la función de vigilancia en el derecho chileno. Luego, entender que la entrega de información falsa a efectos de la función de vigilancia de la superintendencia está abarcada en el artículo 59, letra A, sería desproporcionado. La verdad es que la tesis severamente restrictiva propuesta por el profesor Hernández, que reduce el 59, letra A solo la información que tiene incidencia en la determinación del precio de los valores, no está respaldada en la ley. Todos los argumentos que el profesor Hernández da son de lege ferenda. No da ni un solo argumento de lege lata. Toda su exposición está planteada desde fuera de la ley, de derecho comparado o de apreciaciones comparativas, pero no hay un solo argumento de lege lata. Frente a ello, es cierto que la pena es desproporcionada y que la desproporción es un inconveniente en disposiciones punitivas. Desproporción que en todo caso no desaparece con la tesis del profesor Hernández. Sigue siendo una pena de crimen
solo que se restringe el ámbito en que se aplica lo que quizás la morigera. Pero si el argumento es proporcionalidad, la entidad de la pena con que se amenaza un delito es una facultad exclusiva y excluyente del legislador. El legislador en quien justiprecia la gravedad de la pena con que se amenaza y sanciona una conducta determinada. Frente a ello, el tribunal ordinario no puede hacer una reducción teleológica contra leyes de lo dispuesto en la ley, excluyendo por razones de proporcionalidad determinadas conductas que están abarcadas en el tenor literal de la ley. Si están abarcadas en el tenor literal de la ley, la obligación del tribunal ordinario es proceder a aplicar la pena establecida por el legislador. No puede, por consideraciones de proporcionalidad, de derecho comparado o de comparación con otros delitos, excluir lo que está abarcado por el sentido de la ley. La proporcionalidad podrá ser relevante ante el órgano de control de constitucionalidad de las leyes, pero aún el Tribunal Constitucional, por el principio de deferencia hacia el legislador, debe en principio mantener la pena establecida por el legislador, salvo que la desproporcionalidad sea extrema. Pero lo que no se puede hacer es pretender alegar ante un tribunal ordinario exigencias de proporcionalidad para que ésta resuelva contra leyes. La proporcionalidad es un argumento de lege ferenda, no de lege lata. De lege lata, el tribunal ordinario no tiene más posibilidad que aplicar la ley y a sancionar con la pena que el legislador estableció. El tribunal ordinario no tiene facultades para hacer políticas públicas. Solo la podrá hacer intersticialmente, en los intersticios que deja la ley. Pero no es su potestad el modificar lo dispuesto por el legislador. Es el legislador quien establece la gravedad de las penas y es el tribunal ordinario el que aplica lo dispuesto en la ley. En este contexto, ni las exigencias de proporcionalidad ni los argumentos formales bastan para que se deje de aplicar la ley. Las actas fueron entregadas por el acusado. Él era la persona competente por la entrega de las actas. El acusado firma las actas, conocía su contenido, participó en las reuniones de directorio de que daban cuenta esas actas. Por ende, tenía perfecta conciencia de la falsedad de lo señalado en las actas. Si se quiere, actuó con dolo directo al momento de entregar las actas que contenían la información falsa, que es todo lo necesario. Entrega de actas, falsedad de la información, dolo en la entrega, es todo lo necesario para afirmar la tipicidad de la conducta del acusado. Por ende, en este grupo de hechos, el delito también debe entenderse completamente realizado. A este respecto, dijimos en nuestro alegato de apertura que este era, en términos de Dworkin, un caso difícil. La verdad es que nos equivocamos. Este es un caso discutido, pero es un caso fácil,
porque lo que dice la ley, el sentido de la ley es evidente. Las disputas que ha suscitado la defensa sobre la base de la posición del profesor Londoño en el los delitos del artículo 53 es una disputa que no conmueve frente al claro sentido de la ley. Artículo 19 del Código Civil. Si el sentido de la ley es claro, debemos atenernos a su tenor literal. No es sustentar una teoría absolutamente cognoscitivista de la interpretación al modo de la de Raz. Basta un relativo cognoscitivismo para entender que si las expresiones son claras, que si nos movemos en la zona iluminada, no en la zona de penumbra, no es un caso esencialmente difícil el aplicar la ley. La defensa no controvierte en lo sustancial los hechos. Sus discrepancias son sobre el alcance de la ley y algunas discrepancias marginales en materia de hecho. Frente a ello, lo que la defensa pide a este tribunal es que no aplique la ley. Lo que por nuestra parte pedimos es precisamente que aplique el sentido claro de la ley y consecuentemente condene al acusado. Junto con los artículos dejamos efectos vivendi minuta de nuestras alegaciones. Gracias. Bien, habiendo culminado las alegaciones de los acusadores, corresponde ahora al turno de las defensas. ¿Habrá copias del artículo que se citó para la defensa? ¿De cuál de todos? Yo entiendo que van a ser entregados ahora. ¿Sí? ¿Los van a ser entregados ahora? ¿Necesitan un tiempo para revisarlo? Está en la carpeta si es un informe en derecho. ¿Están en condiciones? Sí. Gracias a su señoría. Escuchamos la defensa. La verdad, señoría, que en estas jornadas de alegato clausura hemos escuchado muchas cosas. Desde que comenzamos las jornadas de alegatos de cierre hemos escuchado de despertares, de sueños premonitorios, de emails navideños, de gatos en una caja. De que se ha trabajado mucho para preparar un alegato clausura, como señaló el señor Soto. Pero no hemos escuchado nada o muy poco de lo que realmente creemos el tribunal espera, acerca de cuáles son los hechos contenidos en la acusación, cuáles de esos hechos efectivamente fueron probados y de qué manera en este juicio oral y de por qué esos hechos se habrían probado serían constitutivos de delito y de qué manera y con qué medios de prueba se habría acreditado la participación culpable del acusado como autor material y directo de conformidad al artículo 15, número 1, tal como reza la acusación, tanto fiscal como particular. Hemos escuchado estos últimos 4 días que todos los acusadores, quizás el Ministerio Público en menor medida, han concentrado gran parte de sus alegaciones en la postura de la defensa. ¿Qué es lo que dijo la defensa en su alegato de apertura? El creyente Habitat, durante la hora que duró su alegato, se refirió de manera íntegra a los postulados de esta defensa en su alegato de apertura. Lo mismo el acusador particular Moneda, de manera prácticamente íntegra, se refirió a una teoría del caso de la defensa. En parte,
el creyente Lobos también lo hizo el día viernes, en su hora alegato y gran parte de lo que le queda de tiempo hoy día. Incluso Moneda llegó a hacer clasificaciones y subclasificaciones de la teoría del caso de la defensa en 13 teorías distintas, entre las complejizantes, distractivas, etc. Y por tanto, todos los acusadores reprocharon, y por tanto, al parecer sería el fundamento de la decisión de condena, que la defensa no probó en este juicio su teoría del caso. No probó la inexistencia de los delitos por los cuales se le imputó y no probó la falta de participación culpable del acusado, por tanto no probó su inocencia. Sin perjuicio de que veremos enseguida que la defensa con prueba propia y también incluso a través de la prueba de cargo sí cumplió las promesas que realizamos en nuestro alegato de apertura, parece que a los acusadores se les olvida que aquí la cosa es al revés. No estamos en un juicio civil entre demandantes y demandados, en que el demandado sería esta defensa y que tendría que contestar la demanda para probar sus asertos. Aquí, tal como lo dijo el creyente Moneda la semana pasada, y quizás es lo único en que estamos de acuerdo con Moneda, es que este es un juicio oral penal y que los hechos deben efectivamente probarse. Claro que olvidó decir Moneda que los hechos de la acusación deben probarse, pero por los acusadores. Y además con un alto estándar, que sabemos que es el estándar de 340, más allá de toda duda razonable. Y eso, señoría, a juicio de esta defensa no ocurrió en este juicio. Después de más de 7 meses, tenemos la firme convicción de todo aquello que anunciamos en nuestra apertura el día 21-22 de marzo, ya lejano de este año, se ha cumplido. Pero antes, señoría, quisiera detenerme unos minutos en relación a lo planteado la semana pasada por el creyente Lobos, en relación a nuestra solicitud de exclusión de dicho creyente, por carecer de calidad de víctima y, por tanto, legitimación activa para estos hechos contenidos en la acusación. Se nos ha tildado de haber sido desleales argumentativamente y que este tema no ha sido resuelto, porque este tema sí había sido resuelto, perdón. Sin embargo, esta defensa no es precisamente la desleal aquí. Y este tema no ha sido resuelto y por eso es que se ha planteado acá. El juez de garantía, Mario Cayul, del séptimo juez de garantía, no resolvió y no dijo que este tema estaba cerrado, sino que al contrario, tal como lo dijimos en la apertura, dijo que era un tema de fondo y que debía plantearse y resolverse en la sede que corresponda y en la oportunidad que corresponda, donde se ven los temas de fondo, es decir, acá. Y para esto, brevemente, es importante señalar que esta defensa no ha cuestionado la calidad de querellante de Lobos, ni tampoco la resolución que declaró admisible la querella. No podríamos hacerlo. Esa resolución fue hace 6 años atrás. La querella fue presentada el 11 de septiembre del año 2012 por el creyente Lobos. Y la resolución que declaró admisible claramente está ejecutoriada. Nunca hemos dicho que estamos discutiendo dicha resolución. Y además, un hecho importante, señoría, que en virtud de esa calidad de querellante, es lo que, y así lo señaló en su oportunidad también el creyente Lobos, ejerció la facultad del 261 letra A del Código Procesal Penal en cuanto a adherirse a la acusación. En enero de 2017, el 16 de enero de 2017, el Ministerio Público cerró la investigación. Y el día 26 de enero presentó acusación fiscal. Dentro de plazo legal, efectivamente el creyente Lobos adhirió a dicha acusación fiscal. De la resolución que tuvo por adherida dicha adhesión, esta defensa presentó una reposición en base a los argumentos que señalamos en el alegato de apertura en cuanto a la carencia, y volveremos a insistir brevemente enseguida, de legitimación activa del señor Roberto Lobos. Frente a esa reposición, el Tribunal de Garantía dijo: discútase en la audiencia de preparación de juicio oral, que estaba fijada en ese minuto para el día 3 de marzo del año 2017. En esa audiencia de preparación de juicio oral, esa audiencia no se llevó a cabo por distintas razones, básicamente por problemas de notificación al acusado, y se suspendió y se fijó para el 15 de mayo del año 2017. El 15 de mayo de 2017 tampoco se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, se suspendió porque los problemas de notificación de acusaciones particulares y adhesiones todavía seguían presentes en este caso y no habían sido notificadas al acusado. Y además, esta defensa había señalado que no había tenido acceso efectivamente a la evidencia material del Ministerio Público, por tanto se suspendió nuevamente.
Sin embargo, en esa audiencia del 15 de mayo del 2017, a petición del propio abogado Soto, le pidió al juez de garantía que resolviera este punto en particular, acerca de la exclusión de su participación como querellante víctima en estos hechos. Y en esa oportunidad, el argumento del querellante Lobos fueron los mismos que escuchamos acá. Era querellante, esa resolución estaba firme y ejecutoriada, había ejercido la facultad del 261 y estábamos en presencia de un delito del artículo 53 en que eran bienes jurídicos superindividuales y por tanto no había inconveniente en que se creyera. Y también habló de la consumación y el agotamiento del delito. Lo que dijo esta defensa era que en ese minuto, cuando se creyó efectivamente Lobos, el Ministerio Público no había formalización, evidentemente, y tampoco había claramente acusación en la cual establece un espacio fáctico temporal, o espacio, sí, bien digo, en que fija los límites de la imputación, que van, y bien sabemos, del 18 de diciembre de 2009 hasta el 7 de noviembre de 2011. Nuestra argumentación es que el señor Roberto Lobos compra una serie de acciones, que de hecho, dicho sea de paso, nunca ha comprado acciones de Pampa Calichera, sino que compró acciones de Norte Grande, 300.000 pesos y fracción, Oro Blanco, 300.000 pesos y fracción, Potasios A, 350.000, algo así, fracción, y SQMB. El 1 de agosto del 2012, es decir, 9 meses después del cierre temporal de la imputación del Ministerio Público. Bueno, ¿qué es lo que resuelve el juez y qué es relevante, señoría? En esa audiencia del 15 de mayo de 2017, luego de exponer estos argumentos, en el minuto 20, con 5 segundos, el tribunal dice que este es un tema de fondo. Y quiero leer textual. Resolviendo la reposición, la que habíamos presentado nosotros, que debía ser resuelta en la preparatoria de juicio oral, dice, no al lugar a la misma, sin perjuicio de que pueda plantearse, creo yo, y es una alegación de fondo, en la oportunidad y en la sede que corresponda. Y adelantarla, si se hace uso de ello, en la audiencia, nuevamente, de preparación de juicio oral, que espero se verifique si llega a efecto en su oportunidad prontamente. Los fundamentos son claros y adhiero plenamente a lo resuelto por otros jueces de este tribunal y que en la calidad de interviniente como querellante está dada desde la admisibilidad de la querella, cuestión, insisto, que no hemos discutido, y que el querellante, señor Roberto Lobos, a través de sus respectivos abogados, ha hecho uso de la facultad legal de adherir en los términos de 261 letra A. Y por tanto ha hecho uso exclusivamente de ese derecho que legalmente le corresponde. La cuestión de que si tiene o no esa calidad, entendemos que la calidad de víctima, que es lo que alega esta defensa, entiendo yo, como ya lo dije al inicio, es una cuestión que constituye sin duda, a mi juicio, una alegación de fondo. Es por esta razón, señoría, es que lo alegamos acá. Y efectivamente sostenemos nuestra petición. ¿Por qué? Porque tal como se acreditó a través de los documentos de la defensa, 549, 550 y 551, que son las respectivas facturas electrónicas emitidas por la Reinvial, 549 y 550, de fecha 1 de agosto del año 2012, en que adquiere estas acciones, y el 551, que es el certificado o comprobante de abono del 1,5 millones de pesos que le costó al señor Roberto Lobos estas acciones. Dicha adquisición ocurrió 9 meses después del término del ciclo fáctico temporal que estableció el propio Ministerio Público en su acusación. En consecuencia, entendemos que el señor Lobos, a la fecha de los hechos contenidos en la acusación, no era accionista y por tanto no era titular de la acción que establece la ley. El artículo 108 del Código Procesal Penal define lo que debemos entender por víctima, que es el ofendido por el delito. Y siendo ofendido por el delito le permite precisamente presentar querella. Aquí no estamos en presencia de una acción popular, porque de seguir el criterio del querellante Lobos, cualquier persona, accionista o no accionista, podría estar presente como querellante en este juicio. De hecho, es más, sus señorías recordarán que el artículo 111 del Código Procesal Penal fue modificado. Se permitía previamente realizar acciones de tipo popular y cualquier persona podría querellarse en la jurisdicción en donde habría ocurrido el delito, lo cual fue modificado en noviembre del año 2005 por la ley 20.074, restringiendo la posibilidad de querellarse por parte de las víctimas directamente
ofendido. Su señoría, hubiera sido interesante haber escuchado al señor Roberto Lobos como víctima de estos hechos. Sin embargo, no lo trajeron a declarar, por alguna razón. Es curioso. Curioso además que es el único querellante, incluso ni siquiera creyente medio, creyente que puede sustentar y tener 6 abogados en este juicio. Más que el querellante institucional o inversionista institucional AFP, Habitat, o incluso el propio Moneda. Nosotros sostenemos, su señoría, que efectivamente aquí no es posible, y lo hemos señalado este ejemplo en ocasiones anteriores, en que es como si una banda entrara a robar, un robo con fuerza en lugar habitado, a 3 casas, casa 1, casa 2 y casa 3. Y los dueños de esas propiedades se querellan, querellante casa 1, querellante casa 2 y casa 3. Y se investiga, porque el Ministerio Público atrapa esta banda y investiga estos 3 hechos en una misma investigación, en un mismo RUC. Pero por alguna decisión estratégica o cualquiera que sea, el Ministerio Público decide llevar a juicio solamente los hechos comprendidos en relación a las casas 1 y 2. ¿Eso significa que el querellante casa 3 puede adherirse a esa acusación también? ¿Y puede participar en el juicio oral de las casas 1 y 2? ¿Es ofendido por esos hechos? Creemos que no. Y por esta razón, su señoría, es que efectivamente nosotros reiteramos la solicitud de exclusión como querellante en este juicio por carecer de legitimación activa y no ser víctima, por tanto, de estos hechos del querellante Roberto Lobos. Sin embargo, señoría, quisiera volver ahora a lo que planteábamos hace unos minutos atrás. A juicio de esta defensa, los acusadores no pudieron, en base a la prueba rendida en este juicio, que es lo que evidentemente su señoría debe ponderar, no otra cosa, los acusadores no pudieron derribar, destruir la presunción de inocencia, y como veremos enseguida, tampoco superaron por lo mismo el alto estándar de duda razonable exigido en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Pero algo muy importante, señoría, no solo por falta de prueba, sino que, como veremos más adelante, los hechos de la acusación no son constitutivos de delito. No corresponden al tipo penal del inciso primero, artículo 53, no corresponden al tipo penal del inciso segundo, el artículo 53, no corresponden al tipo penal del artículo 52, ni del 60, letra H, ni tampoco el del 59, letra A, todos de la Ley de Mercado de Valores. Bien sabe su señoría que esta defensa pudo haber adoptado una posición pasiva, asilarse precisamente en el principio de presunción de inocencia, en la carga de la prueba que le corresponde a los acusadores y en la duda razonable, que enseguida vamos a volver sobre estos puntos. Y nos podríamos haber efectivamente cruzado de brazos y esperar que los acusadores cumplieran su deber de probar y de acreditar sus imputaciones, tanto de hecho punible como de participación culpable. Y el acusado podría haber hecho uso efectivamente de su derecho a guardar silencio y no haber declarado los 20 días que estuvo acá en estrados declarando. ¿Qué hubiera ocurrido en ese caso con las clausuras de los acusadores? Quizás habrían ocupado 15 minutos solamente, dado que gran parte de sus alegatos radican en la declaración del acusado, sobre todo en el caso del Ministerio Público. Pero como defensa, y tal como lo dijimos en nuestra apertura, asumimos el desafío de plantear una teoría del caso afirmativa y, por ende, probarla, y creemos que lo cumplimos, de acuerdo a lo que veremos enseguida. Como dije, los acusadores nada o casi nada han dicho de cómo habrían probado los hechos de la acusación fiscal y particular. Tiene como corolario lógico que el estándar de duda razonable, de que efectivamente el tribunal llegue a esta convicción de que realmente se hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él le hubiera correspondido una participación culpable y penal de la ley al acusado. Tenemos un segundo. Sí.
Puede continuar. De igual manera le vamos a pedir que se acerque lo que más pueda al micrófono, No hay problema. ¿ya? Lo estábamos escuchando con dificultad y por eso nos dimos cuenta que teníamos aquí los problemas en nuestros equipos. Pero ahora que se restableció, le vamos a pedir que lo más cerca al micrófono, por favor. Continúa. Su señoría, decíamos que el tribunal debe además formar su convicción sobre la base de la prueba producida en el juicio. ¿Y cuál ha sido la prueba que los acusadores han traído a este juicio? Pero antes de eso, ya en la apertura, en marzo de este año, el Ministerio Público hizo una invitación al tribunal, la cual solo se ha esbozado de manera más tímida en su alegato de clausura. El Ministerio Público nos dijo que probarían los elementos del tipo penal y la participación, en calidad de autor material y directo del acusado, principalmente mediante prueba indiciaria. Y agregó que esto era un desafío que el Ministerio Público estaba dispuesto a asumir. Pero también le pedía este mismo desafío que asumiera el tribunal. Su señoría, el Ministerio Público señala que es un desafío que está dispuesto a asumir, ¿pero por qué? Porque la Fiscalía no tiene prueba, ni directa ni indiciaria, que sea capaz de superar este estándar de convicción de duda razonable, que sea capaz de derribar la presunción de inocencia. Es un llamado desesperado que hacen al tribunal de sus señorías a mirar de manera laxa la feble prueba de cargo rendida por los acusadores en este largo juicio. Los acusadores nos han hablado de indicios y que con esos indicios se podría acreditar tanto hecho punible como participación. Pero ni siquiera se ha desplegado en estos alegatos de clausura, en estas 4 jornadas ya, un ejercicio mínimo de indicar al tribunal cuáles serían esos indicios y por qué tendrían la fuerza probatoria capaz de derrumbar la presunción de inocencia y superar este estándar de convicción. Y en esta materia, en cuanto a qué debemos entender o qué se ha entendido por prueba indiciaria, generalmente uno encuentra el mayor desarrollo de este tema en sentencias del Tribunal Supremo Español. Y de hecho, así ha sido destacado por el propio Ministerio Público, en particular en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Lavado de Activos, ULDECO, de la Fiscalía Nacional. Y para estos efectos cito un artículo publicado en el boletín número 8 de dicha unidad de diciembre del año 2005 por el abogado asesor Antonio Segovia Arancibia, que trata precisamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español sobre la prueba indiciaria en delitos económicos y en delitos de lavado de dinero. Pero lo que es atingente a nosotros, hago referencia a los requisitos generales de los indicios que se encuentra contenido en la sentencia número 1070/2003. Señala dicha sentencia que la prueba indiciaria se construye por la unión de 2 elementos. El primero de ellos es que el hecho base, plenamente acreditado a través de prueba directa y no de otros indicios, evidentemente no hay indicios de indicios, debe basarse en ese hecho plenamente acreditado. Y el segundo está constituido por el nexo lógico y causal entre dicho hecho probado y aquel que constituye la infracción que se trata de probar. Nexo que constituye un proceso lógico revisable a través del recurso de casación, nuestra nulidad. Y adicionalmente, el Tribunal Supremo Español ha señalado cuáles deben ser los requisitos que debe cumplir la prueba indiciaria para que logre precisamente destruir la presunción de inocencia. Y se distingue entre 2 exigencias, exigencias básicas y exigencias formales, y una tercera, exigencias materiales, contenidas en las sentencias del Tribunal Supremo Español 755 del año 97, 1051 del año 95, la número 1 del año 96 y la 507 también del año 96. En términos generales, se exige, señoría, que la prueba indiciaria satisfaga 2 exigencias básicas. Primero, que los hechos, base o indicios se encuentran plenamente acreditados, no pudiendo tratarse de meras sospechas, ya lo dijimos, no pueden ser meros indicios. Y que el órgano jurisdiccional explicite el razonamiento a través del cual, partiendo de indicios, ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación del mismo en el mismo del acusado. Además, hay exigencias formales, que en las sentencias se expresen cuáles son estos hechos bases o indicios, que se estén plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia, más el razonamiento lógico que ya he referido. Además,
señala esta sentencia es que deben ser o deben estar plenamente acreditados estos indicios y deben ser plurales o excepcionalmente únicos, pero de una singular potencia acreditativa, que sean concomitantes al hecho de que se trate de probar y que estén interrelacionados cuando sean varios y que se refuercen entre sí. Y respecto del proceso de inducción o inferencia, es necesario que éste sea razonable, es decir, no solamente que no sea un absurdo o infundado o arbitrario, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados fluya como conclusión natural el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo sobre las reglas del criterio humano. Su señoría, no hemos escuchado ninguna palabra en las clausuras de ninguno de los acusadores, alguna referencia a cuáles serían esos indicios. Solamente titulares, hemos escuchado, existen indicios, pero no sabemos cuáles son y de qué manera esos indicios estarían acreditados en el juicio que nos ocupa. Ni siquiera la resolución sancionatoria 223 de la Super de Valores podría estimarse como un indicio para dar por acreditadas eventuales producciones fácticas de la acusación, ya sea porque son contradictorias entre sí, entre lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros y lo que nos trae acá a este juicio los acusadores, o porque no han logrado pasar el sedazo judicial, el filtro, el control jurisdiccional. Y eso lo vimos y volveremos enseguida, acogiendo, por ejemplo, las reclamaciones de multa de Manuel Bulnes y Felipe Rasuris, señalando que la Superintendencia de Valores y Seguros no superó ni siquiera el estándar de prueba, ni administrativo ni en materia civil, como también la Corte Suprema, también toda sentencia incorporada mediante prueba nueva, al rechazar la demanda de emisión de perjuicios intentada por AFP Provida en base a estos mismos hechos y a la misma resolución 223. Su señoría, creemos que la prueba, ya hemos dicho, no ha sido capaz de acreditar los delitos del artículo 53 y 59, letra A. ¿Para qué decir? Y luego volveremos sobre este punto, con respecto a los artículos 52 y 60, imputados por el acusador particular Moneda, que de una manera de verdad impresentable no aportó ninguna prueba a su señoría para acreditar su especial imputación y, lo que es más grave, su elevada pretensión punitiva. 12 años de privación de libertad, 12 años de presidio mayor en su grado medio. Otro dato curioso, su señoría. Cualquiera al leer la acusación y leer el auto de apertura podría concluir que el Ministerio Público tenía muchas pruebas, al menos en cantidad. Pero ¿qué fue lo que hizo la Fiscalía en este juicio? De la prueba pericial, que nos anunciaron que eran los expertos en el mercado de valores que acreditarían las imputaciones, la Fiscalía presentó menos de la mitad de su prueba, presentó el 45% de su prueba pericial, renunciando al 55% de ella. En relación a la evidencia material, a la gran cantidad de otros medios de prueba, la proporción es más evidente. Solo presentó el 24% de su prueba, renunciando al 76%. De la prueba documental, 757 documentos, presentó menos de una cuarta parte. Solo el 22% de los documentos, renunciando al 78%. De los testigos ofrecidos, solo trajo a juicio menos de la mitad, 45%. Y de los testigos que no vinieron a declarar, destacan algunos, las supuestas víctimas de estos hechos. Esperábamos escuchar acá en estrado a don Pablo Echeverría. Esperábamos escuchar a don Juan Luis Rivera. Esperábamos escuchar, ya lo dije, a don Roberto Lobos. No vinieron funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros que nos dijeron que eran o habían tenido un rol activo en la investigación. No pudimos escuchar a don Fernando Coloma, ex superintendente de Valores y Seguros y quien suscribió la formulación de cargos en contra del acusado y otras personas. Tampoco trajeron a don Hugo Caneo, ex jefe del área de cumplimiento de mercado y que participó activamente en los inicios de la investigación y requirió bastante información. Tampoco don Hernán López Bonner, quien es un ex intendente de la Superintendencia de Valores y Seguros, ex miembro del Comité de Sanciones y quien tuvo una participación muy activa también en la investigación administrativa y requirió bastante información. Tampoco trajeron a declarar al director de las compañías, autor de la política que lleva su mismo nombre,
en Norte Grande, don Alejandro Ferreira. Los testigos que darían cuenta de la custodia y la responsabilidad de las actas en el directorio, doña Claudia Morales Sosa, doña María José Raffo. El testigo que hablaría como ejecutiva de la Sociedad de Cascadas en Banchile, en relación sobre todo al caso 5, María Alejandra Díez. Los peritos que el Ministerio Público anunció en su alegato de apertura, que eran los expertos en mercado de valores, todos funcionarios de la SBS, doña Angélica Verónica Guíñez, don Pedro Madariaga Ávila, y esto es relevante, don José Antonio Gaspar Candia, fiscal de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, y quien supuestamente acreditaría la tesis, que hoy día escuchamos también del creyente Lobos, en relación a la configuración del tipo penal del artículo 59 letra A, por la conducta del supuesto envío de actas supuestamente falsas al regulador. Pero por alguna razón, no sabemos realmente por qué, los acusadores decidieron no acreditar ese punto fundamental de su tesis en el segundo grupo de hechos. Tampoco vino el perito Luis Rodrigo Bravo Castro, ingeniero informático, ya no de la Super de Valores, sino que del Ministerio Público, quien realizó el peritaje sobre los correos electrónicos, ofrecidos como prueba por los acusadores. Es extraño que no lo hayan traído, sobre todo porque no pudimos hacerle preguntas acerca de cómo se obtuvieron esos correos, quién eran los destinatarios, quién eran los remitentes, quién enviaban los correos. Sobre todo cuando se ha hecho bastante caudal de un solo correo electrónico dentro de los 18.663 correos que fueron incautados de la casilla de Julio Ponce Lerú, en que ni siquiera está copiado el acusado, ni siquiera había un reenvío de dicho correo al acusado. Ese único correo electrónico. También nos produjo extrañeza, señoría, y preocupación escuchar en el alegato de clausura del Ministerio Público las constantes referencias a la declaración del acusado en estrado. Como dijimos antes, ¿qué hubiera pasado si es que mi defendido hubiera hecho uso de su derecho a guardar silencio? ¿A qué habrían echado mano los acusadores? El acusado, señoría, todos lo vimos, estuvo cerca de 4 semanas declarando, 20 días, de los cuales solo 5 fueron de examen directo por esta defensa. Los días restantes fue sometido al intenso y a veces muy agotador contraexamen de los acusadores. Señoría, la renuncia al derecho a guardar silencio por parte del acusado no es marketing, como dijo el Ministerio Público en su clausura. Creemos que desde ya que esa expresión es bastante fuerte y gratuita para un imputado que quiere declarar sometiéndose a las reglas, precisamente del interrogatorio del juicio oral, para que el tribunal tenga todos los antecedentes y elementos para fundar una correcta decisión, que a juicio de esta defensa es la absolución. Pero lo que más llamó la atención, su señoría, es que el Ministerio Público nos dijo que la declaración del acusado había sido acomodaticia. Quizás queriendo esbozar que la declaración del acusado no era tan veraz. Sin embargo, y lo veremos más adelante, el acusado no solo declaró extensamente, sino que además dio cada vez que se le preguntó razón de sus dichos. Y más importante aún, sus dichos fueron ratificados, refrendados por la extensa prueba rendida. Y no solo por la prueba de la defensa, sino también que por la propia prueba de cargo, según analizaremos enseguida. Pero lo señalado por el Ministerio Público, más bien parece que el alegato de clausura es acomodaticio, porque incurre en varias imprecisiones. El Ministerio Público, en relación al rol de las corredoras de bolsa y la referencia a la conducta del acusado en cuanto a poner una orden, dijo en su alegato de clausura que Aldo Mota habría declarado que él nunca vendió acciones a Oro Blanco, Pampa Calichera, Linsor, etc. Porque cuando hace operación en bolsa, yo se la vendo al corredor de bolsa y él la adquiere. Y luego él la vende. Pero luego se dio una suerte de abandono de esta tesis inicial. En el desarrollo de la prueba, dijo el Ministerio Público, quedó claro que el rol de la corredora de bolsa es un ser intermediario y el rol de la bolsa de comercio es proveer de un terreno neutral en donde pueden desarrollarse las operaciones de transacciones sobre valores. ¿Qué fue lo que dijo realmente el acusado? 23 de marzo del año 2018. El acusado dijo: el solo hecho de yo darle una orden de compra a un corredor, refiriéndose a las OD, una orden de compra a un corredor o de venta, y si el corredor encuentra un cliente, solo por el hecho de estar en las dos puntas, es una orden directa por sí. Luego, el 26 de marzo, declaró:
Aquí la acusación cuadra los montos, pero cuadra también después que se hicieron a través de un corredor en particular y con una contraparte en particular que era Banchile, la cartera propia de Banchile o Citigroup. Yo les estoy vendiendo acciones, poniendo una orden de venta al corredor. Véndame estas acciones. Y el corredor completará esa orden de la mejor manera que él estime, pero con el cliente con quien lo haga o si lo hace para su cartera propia. 27 de marzo. Y es así como en diciembre del año 2010, aquí refiriéndose al caso 4, yo llamé al Reinvial a una de las corredoras con las que trabajábamos. No recuerdo si hablé con Manuel Bulnes o con Felipe Rasuris, probablemente con Manuel Bulnes, y le puse una orden de venta. Nosotros habíamos calculado anteriormente cuántas acciones SQMA, que son las acciones de control, y podíamos vender sin poner en riesgo el control sobre SQM. Ya habíamos determinado, según los cálculos que apliqué, cuándo yo lo declaré. Siempre teniendo en cuenta que cuando uno pone una orden de venta por una compañía y una orden de compra por otra compañía, siempre existe la posibilidad de que se interfiera y que alguien más se lo lleve. Es el corredor el que determina cómo ejecuta la orden. Luego agrega, a ver, como he dicho anteriormente, cuando se le da una orden al corredor, se le pone una orden de compra o de venta. Se le dice qué título es, la cantidad de acciones, si es un precio mínimo o precio de mercado. El 28 de marzo, también declaró el acusado, cuando se compra las acciones, uno pone la orden de compra y si el corredor la ejecuta en el mercado, se genera la factura propiamente tal, que son las que hemos visto, las que han mostrado. Es claro, señoría, que lo declarado por el acusado no es lo que refirió el Ministerio Público en su clausura. Y lo mismo ocurre en relación a los mecanismos o condiciones de liquidación de las operaciones. Contado normal, pago hoy, pago mañana. En que según el Ministerio Público, en su clausura, el acusado, a fin de desentenderse de este punto, habría declarado que las condiciones de liquidación también las definía el corredor de bolsa. Lo que se habría demostrado no es así. Veamos qué declaró realmente el acusado. 23 de marzo. Ante una pregunta de la defensa, usted nos decía que el día 24 de diciembre no concurrió personalmente a la oficina de Reinvial. No, no fui ese día. ¿Por qué no fue? Porque ya había ido el día anterior. Había visto que las órdenes de compra a precio de mercado habían funcionado y que si ya había ido antes, ¿para qué ir de nuevo? ¿Usted recuerda cómo se pagaron esas acciones? Y bueno, hay un relato, que quiero ir a lo atingente, en que señala, la forma de pago es algo que cuando uno da una orden en el mercado, se entiende como por defecto, uno ni siquiera la da, uno por lo general no dice la forma. No dice la forma de pago, a no ser que sea otra que contado normal. Por eso es normal, porque contado normal es lo usual, que es el pago en 2 días. Pero como aquí yo no quería incurrir en gastos financieros, ni por oro blanco, ni por pampa calichera, lo que hice fue que en la venta del día 23, la condición de pago de esas operaciones era pago mañana, en vez de 2 días en uno. Y luego, el 24 de diciembre, al vender estas acciones, las condiciones de pago fue pago hoy. Existen estos 3 tipos de forma de pago, pero pago hoy, pago mañana o contado normal, que es la forma más utilizada. Luego, el 9 de abril, en el contraexamen, el Ministerio Público le pregunta las condiciones de liquidación de las cuales estamos hablando, siempre en el caso 4, de estas operaciones de compra y venta los días 23 y 24 de diciembre, es decir, PMPH, ¿verdad? Implican que estas se liquidaron el mismo día, ¿cierto? Efectivamente, responde el acusado. Y como dije, su señoría, en mi declaración, en esta operación en particular, yo di la instrucción de que fuera PM y PH. No es normal, no es lo usual que uno dé ese tipo de orden, porque lo normal es que uno no diga nada y siempre es un contador normal, que es la forma normal de hacerlo. En esta situación, en esta orden en particular, yo lo hice así. Y como declaré, fue por un tema de no incurrir en gastos financieros adicionales. Finalmente, el 10 de abril, ante un contraexamen y una pregunta del creyente Moneda, dice, tiene razón. Usted dijo ayer, está hablando el abogado Moneda, usted dijo ayer, eso entendí, que usted decidió personalmente las condiciones de liquidación de estas operaciones, pagar mañana, pagar hoy, para evitar costos adicionales, ¿correcto? El acusado dice, sí, es correcto. Lo mismo, su señoría, en relación a las diferencias de opinión al interior de la auditora Ernst & Young, por temas IFRS. El Ministerio Público indicó en su clausura que el acusado habría dicho que el socio extranjero Charles Vance tenía una opinión distinta y que sería favorable a la interpretación de la sociedad cascada. Pero eso no es correcto. De hecho, el acusado señaló que había diferencias de opinión al interior de la auditora, pero que finalmente predominó la opinión de Charles Vance, que claramente no era la misma opinión de la compañía. Su señoría, la prueba de cargo de los acusadores no solo
ha sido insuficiente para demostrar la existencia de los delitos atribuidos y también la participación del acusado, sino que además, paradojalmente, han acreditado la teoría del caso de la defensa. Hemos señalado que estos hechos no son constitutivos de delito, que todas las operaciones cuestionadas por los acusadores son habituales y de normal ocurrencia del mercado de valores. ¿Qué testigos de cargo nos dijeron eso? Fernando Cañas, presidente de la Bolsa Electrónica; Martínez Sugarramurdi, gerente general de la Bolsa de Comercio; Juan Alberto Ponce Hidalgo, también de la Bolsa de Comercio; Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica; Luciano Jerkovich, de la Bolsa Electrónica; Drago Radovich, el perito de SEAL; también Felipe Rasuris, en relación al caso 4, y el propio Canio Corvo, en relación al caso 5. Todas las operaciones, como señalado, cumplieron la normativa bursátil. Carlos Pavés, Chachtebek, Víctor Zapata, de la Super de Valores; el mismo Juan Antonio Martínez, de la Bolsa de Comercio; Ponce Hidalgo, Spencer, Jerkovich, Felipe Rasuris. Todas las operaciones fueron debidamente informadas a la Superintendencia de Valores y Seguros, también con el propio Víctor Zapata, jefe del ACME de la Super de Valores; Ponce Hidalgo, Martínez Ogarramundi, Spencer, de la Bolsa Electrónica; Jerkovich, Felipe Rasuris. Que las operaciones intraday, en que se hacían durante el mismo día con una posición transitoria del dominio de las acciones, como la del caso 5, son lícitas, reales y habituales en el mercado de valores. También lo vimos con Juan Antonio Martínez Ogarramurdi, Juan Alberto Ponce Hidalgo, Juan Carlos Spencer, Luciano Jerkovich, Drago Radovich. Le preguntamos específicamente ese punto, perito del SEAL, Felipe Rasuris y claramente Canio Corvo. Que las utilidades contables no son ficticias, al contrario, son reales y produjeron efectos. Y este tema es relevante, su señoría, porque uno de los elementos que señala el Ministerio Público como componente del tipo penal del 53, que serían que las utilidades habrían sido ficticias. Y la verdad que incluso para la tesis de la Superintendencia de Valores y Seguros, según nos dijo el testigo Víctor Zapata, las utilidades contables dentro de su tesis del esquema, las utilidades contables son tan reales, no fictas, son tan reales que permitieron repartir dividendos para generar las oportunidades de negocio que él señaló a las vinculadas, instrumentales y relacionadas. Por eso decimos que la contradicción entre el Ministerio Público y la Superintendencia de Valores es evidente. Todas las transacciones fueron conocidas y aprobadas por los diversos directorios de las compañías. Eso, insisto, estamos hablando solamente de testigos de cargo. Lo dijo el testigo Pablo Guerrero Valenzuela, exdirector y asesor legal de las sociedades Cascadas, y el director Roberto Izquierdo, director de Oro Blanco. Existía razón de negocio desde el momento en que se quería llevar a cabo, llevar a valor de mercado, un activo, que eran las acciones de SQM, que estaba subvaluado en el patrimonio de Pampa Calichera, más las restricciones impuestas por el bono internacional de 250 millones de dólares. Esto también lo declaró Víctor Zapata, Juan Francisco Martínez, socio del Sanyang, Pablo Guerrero Valenzuela, Carlos Bustos Burgos, socio de Pricewaterhouse. Todas las operaciones cuestionadas en la acusación tuvieron racionalidad económica. Y esto lo declaró Orlando de la Vega, el perito de SEAL, y más adelante voy a volver sobre este punto en cuanto a qué fue lo que realmente dijo Orlando de la Vega en cuanto al término racionalidad económica. Todas las operaciones imputadas al acusado fueron conocidas y apoyadas por los asesores legales y contables de la compañía. Eso también fue ratificado y refrendado por el propio Pablo Guerrero Valenzuela como testigo de cargo y también por el testigo de la defensa Antonio Durante. Y vimos también que en aquellos casos en que los testigos de cargo daban cuenta de hechos o elementos que componían y componen la tesis de la defensa, al utilizar el artículo o la facultad, el artículo 329, los acusadores fueron o realizaron intentos para desacreditar a sus propios testigos a través de las preguntas que se les hacían. Ya se transformaron en testigos hostiles. Recordamos lo que ocurrió con Juan Carlos Spencer, con Felipe Rasuris, con Carlos Bustos de Pricewaterhouse, incluso el propio Cano Corvo, por nombrar algunos. Señoría, bien sabemos que existen tres principios procesales estrechamente ligados entre sí y que conforman la base de nuestro sistema procesal penal, tanto a nivel constitucional como a nivel legal. Y no solo en el sistema chileno, sino también reconocidos los principales instrumentos de derecho internacional, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José, Costa Rica.
presunción de inocencia, carga de la prueba, duda razonable, que son principios que el tribunal conoce mejor que nadie, y me voy a saltar gran parte de esos temas precisamente porque también la Corte Suprema lo ha resuelto de esa manera. En el fallo del 16 de marzo del 2017, en la causa Roll 2985 del año 2017. Toda sentencia condenatoria debe ser, por imposición del artículo 340 del Código Procesal Penal, el fruto de la convicción del tribunal sobre la base de la prueba producida durante el juicio y que conduzca a los jueces a la certeza, más allá de toda duda razonable, que los hechos ilícitos le ha correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. Y vemos que a lo largo de estos 7 meses, los acusadores no han probado que los hechos contenidos en la acusación, primero, sean constitutivos de delito, ni tampoco han probado que el acusado tuvo una participación dolosa, material y directa en esos hechos. Incluso es más, creemos que no es posible, tal como lo esbozó el Ministerio Público en su alegato de clausura, menos un caso de la complejidad y multiplicidad de hechos como este, dar por sentado para una eventual decisión de condena, que se dio por probado el aspecto central de la imputación o el núcleo central de la imputación. Menos aún cuando la imputación fáctica central o esencial es vaga e imprecisa. Esto, señoría, porque los acusadores tienen la obligación legal de probar todos los hechos de la acusación que serían constitutivos de delito. El artículo 341 establece que no se puede condenar por hechos no contenidos en la acusación, referente a la congruencia, y ya vamos a hablar sobre eso. Pero además no dice que se debe probar o basta probar parte de esos hechos de la acusación. Y esto por una razón, señoría, porque ¿cómo sabe la defensa? O dicho de otra manera, ¿quién determina cuál es el núcleo o aspecto central de la imputación? ¿El Ministerio Público? ¿Hábitat? ¿El creyente de Moneda? ¿El creyente Lobos? ¿Cómo sabe la defensa de qué tiene que defenderse? ¿De la primera parte de la acusación? ¿De la parte final de la acusación? ¿De la parte del medio de la acusación? Por lo mismo, no es posible sostener que sería suficiente acreditar solo algunas circunstancias fácticas, porque ello atenta contra el derecho de defensa y atenta contra la garantía del debido proceso. Con todo, asumiendo por algún momento lo planteado por el Ministerio Público y haciendo un ejercicio mental hipotético de cuáles podrían ser esas circunstancias centrales, estas tampoco están probadas. Veamos. De acuerdo a la acusación, nuestro marco legal y fáctico insolayable, se señala que el acusado habría realizado diversas transacciones de compra y venta de acciones SQM, series A y B, y que estas transacciones serían ficticias, engañosas y fraudulentas. Estos calificativos tienen un sentido de alcance normativo que desde ya la acusación no distingue, significando, y así lo hemos visto también en las clausuras para los acusadores, todo una misma cosa. Desde luego no se describe qué es lo ficticio, qué es lo engañoso, qué es lo fraudulento en estas transacciones. Por eso decimos que la imputación es vaga e imprecisa. Si de hecho el legislador ha distinguido dos tipos penales distintos, el inciso primero y el inciso segundo del artículo 53. Distinción que pudimos ver a través de la lectura, la formulación de cargos y la resolución 223, y le preguntamos también a Carlos Pavés y a Zapata. La Super de Valores, en su formulación de cargos y en la resolución sancionatoria, hace este distingo y separa los mundos del inciso primero y los mundos que están en el inciso segundo. En consecuencia, esta vaga e imprecisa imputación realizada por los acusadores alegadas por la defensa desde la audiencia de preparación de juicio oral y también en nuestro alegato de apertura, afecta a los derechos del acusado en cuanto impide su debida y correcta defensa, y por este solo hecho debería desestimarse la imputación. Pero sin embargo, sigamos viendo cuál podría ser ese aspecto central de la imputación. La acusación agrega que todas estas transacciones fueron realizadas sin el ánimo de enajenar y sin el ánimo de adquirir las acciones respectivamente, y que además el objetivo era generar utilidades contables ficticias, instrumentalizando para ello el mercado de valores. Ya volveremos a los elementos centrales de los tipos penales, pero solo permítame, señoría, terminar en los hechos. Brevemente. Las transacciones las realizó el acusado, sería la primera afirmación fáctica, sin ánimo o sin pretender enajenar o adquirir respectivamente las acciones SQM. Esto
no está probado ni directa ni indirectamente por los acusadores. Al contrario, probamos en juicio que el trading era una actividad habitual de las sociedades cascadas, que las transacciones en los casos 1, 2 y 3 de la acusación de la serie B, de las acciones SQM, corresponden a una actividad propia de una sociedad de inversiones, no de chimenea, como es Pampa Calichera, y se enmarcan dentro de un periodo mayor de 3 meses, y no solo la selección arbitraria que hizo la acusación, que incluso al tomar las operaciones desde el 14 de octubre del 2009 hasta el 28 y 29 de diciembre de 2009, generaron utilidades y no pérdidas, como señala la acusación. Esto lo vimos a través del perito de SEAL, Orlando de la Vega, el propio testigo Víctor Zapata, incluso ante una pregunta aclaratoria del tribunal con respecto a este punto, el perito de la defensa, Enan Palacios, y la declaración del propio acusado. Vimos también, su señoría, con los testigos Cristian Araya y Sebastián García, que en estos casos, 1, 2 y 3, se refieren a acciones SQMP, que se transformaban en ADR en las bolsas de Nueva York, por lo que debían seguir un largo proceso, tanto en Nueva York como en Estados Unidos, como en Chile, y vimos que coincidían las acciones con aquellas que estaban mencionadas en el certificado emitido por el Banco Custodio de Citi, el Banco Santander Chile, por los movimientos de inflow y flowback. Es el documento número 20 de la defensa, el cual fue reconocido y explicado por el testigo Banchile, perdón, el testigo Sebastián García, que fue funcionario de Banchile y no Citigroup, como dijo Moneda. Claramente, para hacer trading y generar las utilidades que vimos en el periodo 14 de octubre de 2009 a 28 de diciembre de 2009, como también en las operaciones cuestionadas de marzo y abril de 2010, no solo el ánimo, sino que el efecto jurídico propio de estas transacciones fue la enajenación, adquisición y consecuente transferencia del dominio. En el caso de las transacciones, los casos 4 y 5, se probó en juicio que las acciones SQM estaban subvaluadas y que se quería llevar a cabo, sería llevar a precio de mercado estas acciones. Esto lo vimos con Víctor Zapata, con Juan Francisco Martínez, socio de Ernst & Young, Pablo Guerrero Valenzuela, Carlos Bustos, socio de Pricewaterhouse, y los testigos de la defensa, Ricardo Escobar, ex socio de Ernst & Young, Antonio Aldunate, Sebastián Odó y el propio acusado, quien declaró que sus asesores legales y contables le dijeron que la forma de valorizar las acciones a valor de mercado era vendiéndolas en bolsa. Y se vendieron en el mercado de valores. Hubo traspaso de acciones, hubo tradición, se traspasó el dominio de dichas acciones, se pagó el precio, hubo transferencia de dinero y se registraron en la contabilidad. La única forma, su señoría, de conseguir el objetivo deseado era precisamente teniendo la intención de transferir el dominio de estas acciones. Otro hecho o aspecto que podría ser considerado central. El objetivo del acusado en estas transacciones era generar utilidades contables ficticias. Esto tampoco fue probado por los acusadores, ni directa ni indirectamente. Al contrario, se probó en el juicio que todas las utilidades generadas por las operaciones cuestionadas fueron, primero, debidamente registradas en la contabilidad. Vimos latamente cada uno de los comprobantes contables de cada una de las operaciones cuestionadas. Incorporamos mediante lectura aquellos documentos que dan cuenta del traspaso de acciones y los movimientos de dinero de cada una de las operaciones cuestionadas, a través de las respectivas cartolas bancarias y órdenes de transferencia de dinero, incluso dadas por el propio acusado. Incorporamos como prueba documental los registros contables en los libros diario y mayor, según correspondía, de cada una de las operaciones cuestionadas y de las sociedades respectivas. Son tan reales y no ficticias estas utilidades que generaron dividendos que se pagaron a sus accionistas. Incluso, como ya lo hemos dicho y adelantado, esta tesis de que las operaciones serían ficticias, no reales, es contraria y contradictoria con la tesis del esquema sostenida por la Superintendencia de Valores y Seguros, que desde ya sabemos que no forma parte de la acusación. Se señala que el acusado habría instrumentalizado el mercado de valores. Nuevamente, este hecho no ha sido probado ni directa ni indirectamente por los acusadores. De nuevo, todas las operaciones cuestionadas son habituales y de normal ocurrencia. A los testigos que ya mencioné de cargo, agregamos la declaración de Pablo Guerrero Valenzuela,
la de Hernán Palacios, perito de la defensa, y la propia declaración del acusado. Todas las operaciones cumplieron efectivamente la normativa bursátil, que quizás es el único hecho en que los acusadores han concedido a la defensa. Todas las operaciones cuestionadas fueron debidamente informadas a la Superintendencia de Valores y de Seguros. Las operaciones de intraday, como las del caso 5, también son lícitas, reales y habituales. Con todos estos hechos probados, no cabe la instrumentalización del mercado de valores. Queda claro, su señoría, que ni siquiera este núcleo fáctico o aspecto central de la acusación, lo que de todos modos no cumple, insistimos, con el requisito de probar todas las posiciones fácticas imputadas, que es el deber de los acusadores, se ha logrado. Esto, señoría, en relación al hecho punible. Sin embargo, a los acusadores les corresponde, además, probar que a mi defendido le ha cabido participación en calidad de autor, cómplice o encubridor, y esa participación debe ser culpable y penada por la ley. Y vemos que en la acusación, la imputación atribuida es la participación en calidad de autor material y directo de conformidad al artículo 15, número 1 del Código Penal. Más adelante hablaremos del 15, número 2 como autor inductor. Y por supuesto, no cabe la imputación del 15, número 3 en este juicio. Por tanto, veamos si desde un punto de vista objetivo y subjetivo de la conducta del acusado ha sido probada su participación de conformidad al artículo 15, número 1 del Código Penal. Ya a la hora de Lecciones de Derecho Penal chileno, parte general, Politov, Matus y Ramírez, al referirse al autor inmediato, el autor material, señalan que en todo delito comisivo doloso, autor inmediato es quien realiza materialmente, de propia mano, los presupuestos del tipo penal, siéndole objetiva y subjetivamente imputable el hecho punible. En la misma línea sabemos los profesores Echeverri, Curi y Garrido Montt. Y esta autoría inmediata y directa se encuentra íntimamente ligada con otro concepto básico de la teoría del delito, que es la culpabilidad. Es claro entre nosotros, y así lo ha establecido la doctrina, la jurisprudencia en los tribunales de justicia, que para la imposición de una pena no es suficiente la existencia de una conducta antejurídica, es decir, que pueda subsumirse en un tipo penal, y no esté cubierto por alguna causal de justificación, sino que ella requiere además que al hechor se le pueda hacer el reproche de culpabilidad, es decir, el reproche que se hace al que podría realmente obrar diversamente y optó por la conducta prohibida. Y nos estamos refiriendo, su señoría, a un elemento central de la responsabilidad penal, a la acreditación del dolo del acusado, de acuerdo a la particular imputación de participación que hace la acusación, eso es, en su calidad de gerente general de las sociedades cascadas, no otra. Y la existencia del dolo se contrapone a la prohibida responsabilidad objetiva, que no es sino, en palabras de Politov, la atribución de resultados en un juicio acerca de la imputación subjetiva del mismo, esto es, acerca de su carácter querido o previsible. Sin entrar en la discusión dogmática de si el dolo o culpa lo ubicamos dentro del injusto como elemento del tipo penal o en la culpabilidad, es claro que el dolo debe probarse, y tanto en su aspecto cognitivo como volitivo. Ya el profesor Echeverri, en su libro de Derecho Penal, parte general, tomo 1, define el dolo como el conocimiento de los hechos constitutivos del tipo, acompañado de la conciencia de antijuricidad y la intención o aceptación de su posible resultado. En relación a este primer elemento, el conocimiento, Echeverri dice que se refiere al conocimiento de las circunstancias típicas. Por ejemplo, dice Echeverri, tratándose de un delito formal, como es el caso de este juicio en que se agota en la sola acción, como sería el caso que sostienen los acusadores en este juicio, el dolo supone intelectualmente que el sujeto haya tenido conciencia de la acción que ejecuta y conocimiento de las circunstancias de hecho que la hacen delictiva para la ley. Conciencia de acción que ejecuta y conocimiento de las circunstancias de hecho que la hacen delictiva para la ley. Señoría, llevamos 8 horas, 6 horas, en que los intervinientes, los acusadores, han tratado de explicarle al tribunal por qué estos hechos son constitutivos del tipo penal del artículo 53. El Ministerio Público señaló que, parafraseando a creyente Lobos en la hora de apertura, que se distinguía entre casos fáciles y difíciles. Finalmente hubo un cambio en esa percepción al final de su alegato, en que los casos difíciles como este
son los que se habla de derecho. El día viernes estuvimos gran parte de la jornada escuchando a creyente Lobos desde este mismo punto. Y ese es el conocimiento que se le pide al acusado. Ese es el conocimiento de estas circunstancias de hecho que hacen delictiva la ley, esta conducta, que es la que supuestamente estaría acreditada en este juicio por parte de la conducta desplegada por el acusado. El conocimiento, conciencia, antijuridicidad es otro elemento que agrega Echeverry. Esto es que para obrar con dolo, el agente debe tener conciencia que su acción es antijurídica, no conforme a derecho. Y junto con lo anterior, bien lo sabemos, se exige el elemento volitivo, es decir, el ánimo. Por tanto, es preciso, además de conocer el tipo penal y que su obrar es contrario a derecho, que el imputado haya querido la acción y dirige su voluntad a concretar esa acción típica y antijurídica. Como señala el profesor Politov, saber o conocer únicamente no son suficientes para hablar del dolo. El agente debe querer la realización del hecho típico, asumirlo como una consecuencia de su comportamiento. Ya en los alegatos de apertura, su señoría, el Ministerio Público, previendo este problema, anunció que quedarían establecidas las competencias del acusado y el conocimiento del funcionamiento del mercado, agregando la siguiente frase: el dolo en estas operaciones es evidente. La verdad, su señoría, que el dolo no es evidente. El dolo debe ser probado, cosa que no ha ocurrido en este juicio. Y no solamente por falta de prueba, como lo he dicho, sino porque efectivamente no existe el dolo por parte de mi defendido. Sin perjuicio de que veremos en detalle más adelante en cada uno de los 6 casos del primer grupo de hechos, como también el segundo grupo de hechos, es menester solamente adelantar lo siguiente. En cada uno de los 6 casos del primer grupo de hechos existe una razón de negocio para realizar las transacciones cuestionadas, ya sea por la labor de trading del gerente general de Pampa Calichera, acreditada en el juicio, como por la razón que el activo de Pampa Calichera se encontraba subvaluado en los estados financieros de Pampa Calichera, más las restricciones del bono internacional que colocó Pampa Calichera en el año 2007 por $250 millones. Esta razón de negocio que nos lleva a entender cuál fue el sentido económico de estas transacciones, en que las compañías tenían este problema de subvalorización gigantesca en su activo, cuestión que se vio agravada por la entrada en vigencia de las normas IFRS y por las diversas restricciones que le imponía el bono internacional. Bono internacional, fruto de los cuales, no obstante tener activos suficientes para conseguir mayor financiamiento, tenía una serie de restricciones y covenants, por lo que, para poder seguir invirtiendo directo e indirectamente en el activo subyacente, Sokimich Pampa no lo podía hacer. Pues bien, la solución para ello pasaba por llevar el patrimonio de Pampa Calichera, absolutamente subvaluado en sus acciones Sokia, por ejemplo, que estaba a un precio de $5 en el inventario, circunstancia que la bolsa de Nueva York se transaba a $50, lo que daba un patrimonio irreal, inferior en su realidad a lo menos en $3.000 millones. Y se quería llevar un valor más cercano al real. Ese fue el objetivo de las transacciones. Al hacerlo, al lograr llevar al valor de los activos a un nivel real, ello les permitiría cubrir adecuadamente los covenants y dividir la compañía, creando una nueva sociedad, Potasios, la cual liberaría de todos los covenants y podría obtener recursos en el sistema financiero para que el grupo pudiera seguir invirtiendo y creciendo. Ese motivo, esa razón de negocios es absolutamente legítima y realizada en el mercado de valores a través de transacciones efectuadas en bolsa, cumpliendo con toda la normativa bursátil y no configuran ilícito penal alguno. El bono y las restricciones que fueron acreditadas mediante los testigos de cargo, Camila Radaz, Fernanda Rodríguez, Víctor Zapata, el perito social Orlando La Vega y Pablo Guerrero Valenzuela, y también los testigos de la defensa, Patricio Phillips, Sebastián Odó, Antonio Dunate y los peritos Luis Novoa y Hernán Palacios. Y sin duda la prueba documental también que incorporó esta defensa, como las actas de sesiones de directorio donde se discutió y aprobó precisamente la emisión de este bono internacional. La prueba documental número 438, el punto 1.2, referente a la acta de sesión del Comité de Directores de Pampa Calichera del 15 de enero del año 2007, y los documentos contenidos en el 438 1.1. Me refiero a las actas de sesiones de directorio de Pampa Calichera del 2 de febrero del año 2007, 19 de noviembre de 2008 y 17 de diciembre de 2008. Estas últimas referidas
al primer consent o modificación de este bono, su precio y sus efectos. Todo lo cual además confirma y ratifica y refrenda lo declarado por el acusado en estrados, en este sentido. Estas restricciones, su señoría, covenants, más la realidad fáctica no controvertida de la subvaloración del activo de Pampa Calichera, que dicho sea de paso, no, voy a decir otra cosa más adelante, pero con respecto a este punto, esta realidad fáctica no controvertida de esta subvaloración eran precisamente los problemas con los cuales lidiaba el acusado en su labor diaria de gerente general de una sociedad de inversiones, como lo es Pampa Calichera, que se dedica a comprar y vender acciones. Ya dijimos que los casos 1, 2 y 3, en las acciones SQM Serie B, corresponde a un periodo mayor y no solo a la selección realizada por el Ministerio Público, transacciones propias del trading, en donde además, para producir los efectos deseados, esto es generar las utilidades de las transacciones de venta y compra, era precisamente necesario el ánimo de vender y comprar. En los casos 4 y 5 ya hemos dicho que las acciones Serie A de SQM se encontraban subvaloradas y nos referimos de qué manera se encuentra probado. Pero lo más relevante en este punto es que las transacciones aquí cuestionadas no solo tenían una razón de negocio y consecuencialmente racionalidad económica, como concluyó el perito deseal Orlando La Vega, sino que además fueron todas decisiones acordadas y aprobadas por los directorios de las compañías, en donde el acusado ejecuta y debe ejecutar dichos acuerdos, tal como lo declararon en este juicio los testigos de cargo, Pablo Guerrero Valenzuela y Roberto Izquierdo, ambos directores de las compañías, lo que fue refrendado después por los testigos de la defensa, Patricio Phillips y Sebastián Odoa. En estas operaciones, y así fue acreditado, el acusado, en su calidad de gerente general de las sociedades cascadas, siempre contó con la opinión, consejo y asesoría profesional de los asesores legales y contables. Y no solo lo dijo el propio acusado en estrados, sino que declararon en este juicio precisamente dichos asesores legales y contables. Escuchamos a Pablo Guerrero Valenzuela, quien declaró acerca del problema de la subvalorización del activo de Pampa Calichera y que la fórmula para poder llevarlo a valor real, a valor de mercado, era la venta de estas acciones en el mercado. Y si luego existía la posibilidad de comprarlas, nuevamente, no había inconveniente en ello en la medida que fuera en bolsa y a precio de mercado. Esta era la opinión del asesor contable Aldunate, sobre la cual Pablo Guerrero, desde el punto de vista legal, estaba totalmente de acuerdo. En la misma línea, escuchamos a Antonio Aldunate, el asesor contable de las compañías, quien aquí en estrados ratificó lo dicho por Pablo Guerrero y también por el acusado Aldo Mota, en cuanto a que él era de opinión, en esa fecha, los años 2010, 2011 e incluso hasta el día de hoy, de que la manera de llevar a valor de mercado o valor justo estas acciones era a través de la venta de esas acciones en bolsa a precio de mercado. Y dio razón de sus dichos, de por qué no veía ningún problema en la venta de esas acciones, en el registro de la contabilidad de la utilidad generada y la posterior compra de esas acciones. Misma opinión, señoría, señaló en este juicio otro testigo de la propia Fiscalía, el señor Carlos Bustos Burgos, socio de Pricewaterhouse, quien declaró que siempre que la venta de acciones y posterior compra se haga en bolsa y a precio de mercado, la operación es válida, es real y las utilidades generadas son lícitas. El testigo de la Fiscalía, Juan Francisco Martínez, socio de Ernst & Young, ante una pregunta aclaratoria del tribunal, estimó que era una opinión o era una posición posible el hecho de querer valorizar las acciones a un valor real a través de la venta de acciones en bolsa y a precio de mercado. Es decir, su señoría, la conducta desplegada por el acusado fue, primero, aprobada y comunicada al directorio. Segundo, fue asesorada y visada por los asesores legales y contables de la compañía. Y además es compartida por los auditores externos de Price e incluso aceptada como una opinión posible, no compartida, pero una opinión posible, por el ex auditor externo Ernst & Young en la voz de Juan Francisco Martínez. Al parecer, señoría, el dolo no es tan evidente. Señoría, voy a pasar a otro capítulo, pero dada la hora, no sé si es preferible para el tribunal que continúe o seguimos mañana. Ah, si no lo... Si no, No corta, no. sí, vamos a dejar hasta acá la sesión de hoy para que pueda continuar después con otra idea y no que
interrumpido el alegato. ¿Sí? Entonces nos vemos la jornada del día de mañana con la continuación de los alegatos de la defensa. Gracias. Que estén bien.